El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz con un asambleísta nacional reelecto por PCC como parte de la alianza Creo, aunque en listas separadas, que en las últimas horas hizo definiciones claves sobre lo que todo el mundo espera, una mayoría legislativa. Escuchémosla. Lo principal es para qué son las alianzas, Carlos. Y las alianzas sirven para servir, porque si no, no sirven. ¿Y qué tenemos que servir? Tenemos que servir la propuesta que ha ganado, pero también al 48% de ecuatorianos que no votaron por la propuesta, que son ecuatorianos. Cuando nosotros hablamos... A ellos tienen que servir, ¿de acuerdo? A todo el mundo tenemos que servir. No, pero con sus representantes no tienen que acordar, pues. A ver, un ratito, una cosa son alianzas para llegar a puestos específicos. Yo no he hablado de puestos, he hablado de mayoría legislativa. Entonces, si vamos a hablar de mayoría legislativa, las mayorías legislativas están en función de las propuestas que se hagan para esa mayoría. La mayoría legislativa son las 2/3 partes de la Asamblea que no son correístas. Despacio. Si viene el correísmo... Aquí vamos a un ritmo, no al suyo. Exacto, está bien. ¿Se van a unir ustedes? A ver, si el correísmo propone bajar impuestos, ¿no nos vamos a unir, Carlos? Claro que va a hacer eso. Por supuesto. ¿Para qué cree que va a hacer eso? Vamos a unir. Si le lanzan un anzuelo, ¿usted lo agarra para engancharse después? Si mañana el correísmo dice, ¿saben qué, señores? Sí estamos de acuerdo en que las rentas a los gobiernos autónomos descentralizados sean automáticas de las cuentas del Banco Central. Adelante, pues, señor. Si eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano, obras y servicios a través de su gobierno. Entonces, las alianzas no son, el concepto de alianza no es, vamos a estar todos juntos para todo. Eso no existe. Yo lo veo más inclinado al correísmo. Y si Pachacutic propone, ¿saben qué? Somos nosotros la segunda fuerza, Salvador Quispe presidente, Henry Kronfle vicepresidente. ¿Usted qué dice? 137 asambleístas quieren ser presidente de la Asamblea. Y me incluyo en los 137. Bien, voy ahora para comenzar más allá. ¿Quiere ser usted además ser presidente de la Asamblea? Sí, todos queremos ser presidente de la Asamblea y yo me incluyo en esos 137 asambleístas. Lo ratifica. Con eso empezamos esta entrevista con Henry Kronfle, asambleísta nacional reelecto, 48 años, ingeniero mecánico, ex dirigente gremial empresarial. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Alcaldía de San Borondón, Chef Express, Banco del Pacífico, Telconet Latam, Municipio de Guayaquil. Comenzamos entonces esta entrevista veraz por La Posta en sus medios digitales de manera exclusiva, Facebook y YouTube. En cuanto a televisión convencional, Max TV, en las cableras TV Cable, CNT, Claro TV, 145,000 suscriptores de las tres usualmente se conectan a esta hora. Mil gracias. Eso es más de 500,000 de televidentes en el Ecuador. Lo que pasa es que el rating solo se mide en televisión abierta y en Quito y en Guayaquil. Por radio, el alcance es nacional por Caravana 750 AM, regional por Di-Blue 88.9 FM y en Tungurahua y Cotopaxi a través de Extrema 92.5. ¿Qué nos convoca a esta invitación? Conocer si además de lo que acaba de reconocer y ratificar Henry Kronfle con mucha e inusual franqueza, sí,
que él está entre los asambleístas que aspiran a ser presidentes de la Asamblea. Yo no sabía que todos tenían esa aspiración, por cierto, y que ratifica aquello. ¿De qué manera esto puede ser consecuencia de algo mayor que todo el país reclama a la alianza triunfadora? Es decir, un acuerdo legislativo concretado, como bien dijo él, que no sea alianza en todo y para todo, porque eso es redil, no alianza, que articule el proyecto político que en su mayoría respaldó el país. Es curioso, sin embargo, que de esto nos habla un ingeniero mecánico que se graduó con cum laude en la Universidad de Miami, que tiene un diplomado en economía y una maestría en ingeniería mecánica, que debería estar más bien como ministro de Finanzas que como legislador, que sin embargo fue un extraordinario dirigente gremial de los industriales primero y de todo el gremio nacional después, y entre las especialidades que tiene en ingeniería y administración de empresas está finanzas y energía nuclear. 48 años, casado felizmente, 25, con poco pelo pero mucha lengua, como ustedes van a constatar a través de la siguiente conversación. Henry, bienvenido y gracias por aceptar la invitación en un momento crucial. Y tiene que ser para que ahora sí desarrollemos qué tipo de alianza es esta tan singular que usted acaba de describir y qué están haciendo para lograrlo. Bueno, primero y antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y un saludo a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando. Yo comienzo por lo importante y luego voy a lo menos importante, aunque eso no deja de ser importante también. ¿Y qué es lo importante? ¿Cuál es el plan de reconstrucción del Ecuador que tiene que estar a cargo de la Asamblea Nacional? Y la alianza tiene que estar basada en el compromiso de campaña que hemos hecho, que le toca al legislativo atender. Es decir, ¿cuáles son esas cosas que se tienen que hacer en la Asamblea? ¿Cuáles son las cosas mixtas? Iniciativa del Ejecutivo, por ejemplo, impuestos, que se tienen que tratar en la Asamblea. ¿Cuáles son los cambios de leyes para cumplir el plan de gobierno y el plan nacional de desarrollo, que va más allá de un plan de gobierno? ¿Cuáles son las propuestas de todos los asambleístas provinciales de la Asamblea? Recuerde que solo son 15 nacionales de 137, la diferencia, 122 son asambleístas provinciales, que han sido elegidos por su pueblo para atender las necesidades de su provincia. Esa agenda es sumamente importante. Qué interesante, ya veo por qué se han demorado tanto. Están negociando una alianza mucho más compleja y mucho más completa. Es correcto, porque eso es lo que va a resolver realmente los problemas de los ciudadanos. Ya vamos a decir, la mecánica para poder aterrizar. Es muy ambiciosa a la vez la propuesta que usted acaba de describir. Y usa un término nuevo. Lo que Guillermo Lasso propuso es reactivación del Ecuador. Usted habla de reconstrucción. ¿Por qué? Porque hay cosas que son estructurales que hay que cambiar en el país. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cambiar o quitar? Cambiar quitándolo. Okay. Porque eso conlleva, por ejemplo, a una reforma constitucional, no legal. Y una reforma constitucional, el trámite, por ejemplo, dentro de la Asamblea toma mucho tiempo y esto se podría hacer a través de una consulta popular directa. Ya que mencionó eso, ya Guillermo Lasso comenzó a recular respecto a esa consulta nacional directa que ustedes empujaron en 11 puntos. Y dijo, y Jaime Nebot de paso estuvo de acuerdo en esos puntos, que puede darse porque muchas de ellas se instrumentan simplemente con reformas legales que dependen de esta mayoría. ¿Y las que esta mayoría no acoja? Consulta popular. Ok, lo otro. Habló de que hay cosas que solo competen a la Asamblea. ¿Cuáles? Por ejemplo, no permitir que a ningún título se tome dinero de los fondos de la institución llamada Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para financiar al gobierno, sino que ese dinero se quede y no sea un impuesto al 22% del salario, por ejemplo, y que no vaya a salud y no vaya a crédito, por ejemplo, hipotecario, a construcción, y se la tome para gasto corriente del gobierno. Eso requiere de una reforma legal para prohibir esto. Eso no requiere simplemente, Henry, de un gobierno responsable, no irresponsable como el que lo hizo, y de un administrador como el que se dice que están pensando en poner allí, técnico de las mismas características. Y si cambia el gobierno y viene un irresponsable, entonces volvemos a lo mismo. Lo que se quiere es sellar esto en sangre, en la ley, para que no importa el gobierno, no se toque, punto. Ok, ustedes quieren conseguir en ese caso del IES algo parecido a lo que lograron después de mucha lucha con los GATS, que el IVA se quede allí. Que el IVA se quede allí, que es una tesis del partido. Yo fui el proponente de la ley, pero la tesis es del partido.
el IVA que retienen los gobiernos autónomos descentralizados hoy en las compras no se devuelve al gobierno central, se retiene y se cruza para que no se afecte tampoco el monto de recaudación, que a su vez puede afectar en la distribución total de los recursos. Dijo también que hay cosas mixtas, que son del Ejecutivo y la Asamblea. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Impuestos por ley y por constitución son iniciativa del Ejecutivo, pero se tienen que tratar en la Asamblea. Habló de cambio de leyes. Aquí, por supuesto, habrá una agendísima, decimos en Manaví, con superlativo los Montubios. ¿Cuáles son prioritarias a su juicio? ¿Cuáles deberían empezar estando en la lista? Yo descarto, de hecho, que la primera tiene que ser la reforma tributaria que enviará Guillermo Lasso. Por supuesto, inmediato. Además de eso, cambios en la estructura de salud. Es importantísimo tener absoluta transparencia, sobre todo en las compras que están dirigidas a la salud y en los puestos que tienen que ocupar aquellos servidores públicos en materia de salud. Qué bien, o sea, eso deben es ser sumamente cosas importante. técnicas, científicas. Totalmente. ¿Qué más? Salud. Salud, economía, salud. Esos son dos cosas. Vitales. Vitales, fundamentales. ¿Algo más? Educación. Ya lo anunció Guillermo Lasso, quiere terminar con la Cenecit, porque no quiere que se direccione la educación superior a lo que quiere el gobierno, sino a lo que quieren los jóvenes. Y aquí viene la parte complicada. Usted dijo que la alianza debe servir también para instrumentar el cumplimiento del plan de gobierno. 47% de los ecuatorianos no votó por ese plan de gobierno. 47 asambleístas no van a apoyar ese plan de gobierno, por más que su líder haya dicho que apoyarán lo bueno. Si ustedes le creen, no conocen la historia. ¿Ya? Y por más que hayan habido coincidencias puntuales como ahora, y antes con ese bloque que a futuro es de Ares, que ahora es del correísmo, e incluso en ciertos temas por unanimidad, en algunos puntos. ¿Cómo espera usted que quienes son la primera fuerza política y son oposición al gobierno voten por ese plan de gobierno? A ver, no me dejó terminar la primera parte de la pregunta, que era ¿qué más incluye la alianza? Y la alianza también tiene que incluir el 47% de la población ecuatoriana que votó en las urnas. Qué interesante. Porque la asamblea no es para el 53%, es para 17 millones de ecuatorianos. ¿Por qué tiene que incluir ese y la asamblea 47%? Si Guillermo Lasso no incorporó ninguna de esas propuestas, incorporó las de Herbas, Izquierda Democrática, incorporó las de Yacu, Pachacutic. ¿Por qué tiene que incluir las de Ares que no incorporó? Porque Guillermo Lasso no es la Asamblea Nacional, pues. La Asamblea Nacional no es acólito del gobierno. La Asamblea Nacional representa al pueblo. Es nuestra obligación incorporar al pueblo en las decisiones de la Asamblea. Se gobierna para la totalidad, ciertamente, pero con el plan que la mayoría impuso, pues. Sí, pero no siendo sectarios ni exclusivos, siendo inclusivos, porque hay propuestas dentro de ese 47% que también son válidas. Qué bueno, no se pueden descartar. Qué bueno, el 100% de los ecuatorianos, por ejemplo, no quiere la discriminación laboral de la mujer, no quiere violencia femenina, quiere penas más fuertes para aquellos crímenes atroces, como por ejemplo... Esto segundo no, ellos no quieren eso, los correístas no quieren eso. ¿Cuál, no creen perdón? eso. Las penas más duras para los crímenes atroces, no quieren eso. Mire, ellos no creen que las penas disuaden el delito, ellos creen en la rehabilitación. Ellos no creen en lo que... Es más, a ustedes los califican de impulsar el populismo penal. No, yo creo que las garantías constitucionales se tienen que manejar en el país como un derecho humano. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero decir que mañana no queremos penas más fuertes, por ejemplo, a violadores que además cometen homicidio de menores de 14 años, por poner un ejemplo, y lo que es peor, que primero la maten y después la violen, porque ese es peor delito que el anterior. ¿Ellos no apoyan eso? Bueno, yo he conversado con algunos de ellos y ellos están dispuestos a hacer mucho más duro. Sí, a ver, eso es interesante. ¿Qué otras concesiones están dispuestos ellos a hacer? Bueno, es que hay una agenda que yo lo veo más allá del marco de la bandera de los partidos políticos, que eso es lo que le interesa al Ecuador. Ciertamente. El tricolor. Causas más que ideologías. Ok. Por supuesto. Pero contésteme, ¿qué otras le han dicho? Sí, estaríamos dispuestos. Bueno, transparencia y simplificación de trámites es algo que estarían ellos también dispuestos a apoyar. Ok, y hay un segundo punto. Eso es muy importante para el vamos Ecuador. por dos. El primero, lo de la mujer, transparencia y simplificación. ¿Qué más? Lucha, por ejemplo, para definir con méritos y oposición los puestos de los servidores públicos y que esto no sea al dedo, al padrino, al compadre, al amigo, al pana. Meritocracia. ¿Y usted les cree? Bueno, están dispuestos a apoyarlo. ¿Y no vieron lo que hicieron en el gobierno 10 años? Espero que eso cambie. Espero que eso cambie. Oiga, porque están dispuestos a apoyar. ¿o es ingeniero industrial? Yo soy ingeniero y no soy ingenuo. Lo que, si es que ellos no lo apoyan, igual lo vamos a hacer con la mayoría que se puede hacer dentro de la Asamblea. Ok. O sea, entonces, nosotros vamos a un plan. Henry, entonces hay una mayoría móvil. Pero si es que ellos se incorporan en lo que coincidan con ellos, ellos votan con ustedes.
Si es que no, arman para ese tema otra. Es que nadie es borrego. Entonces, siendo un concepto esencial de lo que hemos criticado todos, inclusive usted, Carlos, que la asamblea no puede ser levantamanos o borregos o mayorías, que nadie tenga criterio y se va en plancha a votar algo, eso se tiene que acabar. Mañana puede ser que lleguemos a un acuerdo con Revolución Ciudadana en un punto en específico porque creemos que es bueno en el país y a lo mejor Pachacutic no está de acuerdo y viceversa, en otro Pachacutic está de acuerdo con Revolución Ciudadana. Fascinante, pero imposible. ¿Por qué dice que es imposible? ¿No tenemos un pueblo vigilante? La Realpolitik no es así. Usted ya ha estado 4 años en la asamblea. Yo sí creo que a se usted puede lograr. Le tocó romperla. ¿Sabe por qué es imposible? Ok, y a cambio a ellos, ¿qué les dan ustedes? Nosotros no estamos pidiendo nada de ellos. No, y a cambio a ellos, ¿qué les dan ustedes? ¿Nosotros qué le damos a ellos? Un país reconstruido. ¿Qué más? ¿Qué quiere que le demos? A ellos les interesa un país reconstruido. Nosotros politizar, mire, si usted va a politizar la justicia, eso no vamos a hacer. Yo no he dicho eso. No digo por si acaso. ¿Por qué lo entiende así? No, porque fiscalizar sí vamos a fiscalizar, porque ustedes que le dan a ellos, la gente piensa inmediatamente en la suspicacia que van a tratar de llegar a un acuerdo. Nosotros no vamos a perseguir a nadie. Ellos quieren impunidad. Ellos quieren que se apoye que los juicios contra ellos fueron políticos y persecución. Ellos quieren respaldo a la tesis de que los jueces tienen que reconocer que fueron presionados y anular los procesos, o lo que ya están insinuando, tomarse el consejo de la judicatura, cambiar unos cuantos jueces, sacar a Saquicela de allí y luego lograr una declaración de respaldo que diga: estos son presos políticos, no políticos presos. Eso quieren, y no se lo van a decir así, pues, Henry. ¿Y usted cree que el país cree que los que están presos son presos políticos y no políticos presos? Claro que no. Entonces nosotros tenemos que respaldar la posición del pueblo si somos los representantes del pueblo. Entonces en la no asamblea. Vamos a hacer alianza. Claro, en ciertos puntos. A ver, si mañana Revolución es que ¿cómo Ciudadana... funciona una alianza así, Henry? En esto somos 2/3 partes. En esto somos 55%. En esto somos 90%. En esto que solo se requiere mayoría simple, 43%. No, mayoría simple sería 51%. 50 más 1, ok. 50 más 1. A ver, si nosotros pensamos que se va a lograr una alianza en el Congreso de todo y para todos, perdónenme, ahí sí estamos soñando con pajaritos. Eso fue lo que dijo en la declaración que acabamos de ver. Okay. Eso no va a pasar. Ya, y esto me lleva al siguiente bloque, a tratar una cosa que todavía no ha expuesto Henry, y es parte de la exposición. La mecánica, me dijo. Déjeme explicar la mecánica. Ha explicado el concepto. Ahora, la mecánica es cómo lo están trabajando y cómo lo están logrando. Y ustedes entenderán que en parte el gabinete que se debía anunciar el miércoles no se anunció por eso. Porque tiene, entre otros, que contemplar variables como esta alianza legislativa. ¿Pasa o no porque quienes apoyen eso tengan colaboración en el Ejecutivo? Ya admitió Jaime Nebot que por excepción un social cristiano podría estar si el presidente Lasso lo considera necesario. Pero a renglón seguido fue y dijo: y si colabora es solo para poner en marcha la plataforma comprometida. No, pues, si esa alianza incorpora hasta otras ideologías, como dijo Guillermo Lasso, e inclusive partidos de oposición, como dijo Guillermo Lasso, es para cumplir también algunos de esos sectores del 47%, como dice aquí Henry Kronfle, por el cual votaron los ecuatorianos, y que en lo que no haya divergencia, tiene que ser incorporado. ¿Es posible una cuestión aquí? Él dice que sí. Ya van a ver cómo. Tus tarjetas Pacificar, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Enseguida, Henry Kronfle, una opción del PSC para presidir la Asamblea, sobre una mayoría legislativa que él describe que no es con todos ni para todo. Más unidos, más seguros, con trabajo, optimismo. Hoy volvemos, todos juntos, Zamorondón.
Proseguimos esta entrevista veraz, gracias al respaldo del municipio de Guayaquil, de Telconet, Banco del Pacífico, Chef Express, municipio de San Borondón. Y para cableras, Kia. A todos ellos, reconocimiento especial por el apoyo singular que le han dado a este espacio de opinión. Estamos hablando sobre para dónde, cómo, por qué y para qué una mayoría legislativa. Y ha hecho una serie de decisiones rápidas pero claras Henry Confle en la primera parte. Y completemos un punto que me faltó antes de ir a la viabilidad de algo inédito como lo que usted propone. Reconoció que también es importante dar paso a las propuestas de asambleístas provinciales. Nacionales solo hay 15. Y en buena hora usted identifica eso, porque mucha gente, incluido las listas de ustedes, la mayoría de los de ustedes de paso son provinciales, tienen 20, 18 provinciales, 2 nacionales. Porque mucha gente votó por las pequeñas causas que en su provincia necesitan sacar adelante. Esa parte, ¿cómo la piensan incorporar? Bueno, esa es parte del rescate institucional y de poder cumplir más rápido con los requerimientos del pueblo ecuatoriano. Y le voy a explicar rápidamente. Primero, entra la Asamblea a trabajar el 14 de mayo, la nueva Asamblea. ¿Qué hay que hacer? Más allá de las dignidades, que eso lo vamos a hablar en la otra mecánica. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero, la Asamblea tiene que conformar una comisión de ética con miembros de diferentes partidos para que ahí se denuncie cualquier acto de corrupción de los propios asambleístas, de sus asesores o del staff propiamente de la Asamblea. Y esa comisión de ética tiene que llevar los informes al Pleno y, si es necesario en el Pleno, destituirnos cualquiera de nosotros por actos de corrupción. Hay que hacerlo. Entonces, eso es sumamente importante. Segundo, la comisión de fiscalización también tiene que tener un balance, porque no puede ser ni una comisión de archivo ni una comisión de persecución. Gracias a Dios, la Ley Orgánica de la Función Legislativa se cambió en este periodo legislativo para que todo lo que diga esa comisión pase al Pleno y no muera en esa comisión. Y lo tercero... Antes de eso, ¿sabe qué celebro? Que usted haya entrado en ese tema sin que yo se lo proponga. Porque normalmente a los socialcristianos el tema de la anticorrupción les da urticarias. Lo ladean. No, no creo. Yo creo y usted que acaba de decir, lo ladean. No he dicho que lo excluyen, lo ladean. Y usted acaba de decir, para destituirnos. O sea, no descarta de que pueda haber un caso entre ustedes. Lo que descarta es que si se dé lo vayan a respaldar. Tenemos que respaldar. Ya lo hemos demostrado inclusive con lo que pasó en la provincia. Fuimos nosotros mismos los que denunciamos las cosas que pasó en la provincia. Hemos sido los primeros, lo que ningún otro partido... ¿Se refiere a la prefectura? A la prefectura. Sí, señor. Ningún otro partido en el país ha denunciado a su propia gente mientras ocupa un cargo público. Nosotros sí lo hicimos. O sea, que cuidado. Usted ya tiene un ejemplo vivo de eso. Qué bueno que lo recuerda. Okay, por favor. Así como con firmeza apoyaron a Carlos Luis Morales con el dolor del alma, dijeron debe irse. Así es, no Me puede haber un ápice de corrupción. Sobre la anticorrupción. Sí, el tercer punto de la mecánica es lo que usted me pregunta. Tiene que haber una agenda territorial y que los asambleístas de esas provincias, no importa el partido político, acompañen a las autoridades de la Asamblea y a ciertos asambleístas nacionales para hacer agenda en territorio. Y ir a cumplir una agenda en territorio que permita escuchar a la gente en sus hogares con sus necesidades de sus provincias. Eso es lo que va a rescatar la imagen institucional de la Asamblea, Carlos. Qué bueno que lo dice, porque ahí entramos en otra parte de la mayoría legislativa y de la mecánica sobre cómo van a armar la alianza. Después hablamos de dignidades, en efecto. La agenda territorial pasa muchas veces por una necesaria colaboración o cumplimiento del Ejecutivo. Muchas de las cosas que quiere la gente en provincias no dependen de la Asamblea. No son leyes o reformas legales, no es fiscalización o comparecencia de autoridades para urgir a ciertas acciones. Son cosas que solo puede hacer el Ejecutivo. ¿Esa alianza legislativa debe reflejarse con participación en el gobierno? Por supuesto, porque no puede haber un divorcio de comunicación y de acción con el gobierno. Por eso es que la primera responsabilidad, y lo hemos dicho al país, la primera responsabilidad es la agenda de gobernabilidad para que exista un verdadero cambio, no un cambio de palabras, no un cambio de figuras, no un cambio de foto, un cambio real, estructural en el Ecuador. Esa agenda tiene que hacerse con las autoridades locales, por supuesto, y aterrizar en la Asamblea en caso se necesiten reformas legales a esa agenda de lo local. Henry Confle, ¿qué es gobernabilidad para usted? Gobernabilidad, esto es poder cumplir con el compromiso de campaña que hicimos, Eso que es lo que requiere el pueblo ecuatoriano. Gobernabilidad es el margen de acción que tiene una fuerza, llámese gobierno, partido o persona, para poder cumplir con lo comprometido.
¿Cuáles son las líneas rojas de la gobernabilidad entonces? ¿Hasta dónde? En función de cumplir concesiones, y en qué momento esas concesiones empiezan a ser claudicaciones. No. Repartos no es gobernabilidad. Entonces, ¿qué son las concesiones? Las concesiones dentro del marco del objetivo, Carlos. Porque nosotros no estamos en troncha, lo hemos dicho. Usted mismo mencionó que Jaime Nebot ha dicho con claridad, alguien que esté en el Partido Social Cristiano, que sea llamado por el presidente de la República para ocupar un cargo, será por excepción y le daremos esa facilidad, digamos, partidista para que lo haga. Entonces, una cosa es el raciocinio que impere y otra cosa son vendetas personales, requerimientos personales. Esas son dos cosas diferentes. Pongamos un caso. El bloque de Ares les dice, señores, tenemos aquí, ¿cuántas firmas se necesitan para un juicio político? 35. 35 firmas, y solo con su bloque la pueden reunir para un juicio político a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar. Queremos el apoyo de ustedes. Ustedes seguramente tendrán un miembro en el CAL, ellos también otro. ¿Qué dicen ustedes? A ver, primero hay que ver las causales del juicio, pues. Porque anticiparnos a decir, nosotros vamos a ir a hacer un juicio, y olvídese a la señora Diana Salazar, que está bien que use ese ejemplo, porque es una mujer que ha demostrado ser una mujer correcta, ser una mujer inclusive premiada internacionalmente, y que poca gente la valora aquí dentro del país. Pero más allá de eso, ¿cuáles son las causales del juicio? Pues hay causales graves, hay incumplimiento de funciones, hay algún acto de corrupción dentro de la fiscalía. Eso es lo que hay que analizar, pues. Porque nosotros poner una posición, vamos a ir a un juicio político con la señora Diana Salazar, ¿en base a qué? Si el juicio político es control político en base a que no se cumplan con las funciones. No cumplió con las funciones, ella o cualquier otro funcionario tiene que ir a un juicio político. Lo sacamos en el ejemplo. Supongamos que las causales a ustedes les parecen justificadas y quedará juicio de si votan o no por su segura según lo que se demuestre en el juicio político y según las pruebas de descargo que ya hacen. En ese caso, ¿aprueban el llamamiento a juicio político? Sí, por supuesto, si están las causales ahí, a cualquier... Nadie... Mire, el principio... ¿Usted cree que un ícono anticorrupción, como usted bien dice, no solo de aquí, sino del extranjero, debe ser susceptible de un juicio político así? ¿Qué errores tendrá? Yo he dicho que no es perfecta, ni completa, ni infalible. ¿Usted cree que una persona así merece un juicio político? Totalmente, le voy a decir por qué. Porque la imagen no puede estar encima de los actos, pues, Carlos. Ok. Punto. Hablemos de otro caso. El CNE, a quienes han dicho que van a enjuiciar, cuyas omisiones, errores y vicios son públicos, y no necesito recordar, cuyo único mérito es en la segunda vuelta haber enmendado, porque ustedes armaron un control electoral que esta vez, si decía algo torcido, los clavaba. Y piden los mismos, juicio político. ¿Lo respaldan? Perdón, ¿cuál es la pregunta exacta? Si ustedes respaldan un juicio político al CNE. ¿Y por qué? Por todo lo que acaba de probarse, ya ahí no hay nada que probar, se sabe. Y que porque ustedes ganaron y reconoció su triunfo, no. Ahí sí me dice, ¿y por qué no? Porque reconoció su triunfo, ahí sí nos dice, depende si las causales lo justifican o no. A ver, perdónenme, pues. La comunidad internacional y todos los partidos políticos han visto que ha habido un proceso transparente en las elecciones. En la segunda vuelta sí. Por favor. Y los candidatos que calificó y no debía calificar. Y los documentos que aceptó y no tenía que aceptar. A ver. Y los tiempos que se demoró para propiciar otro tipo de cosas. Déjeme decirle una cosa. Una abogado cosa no soy. Una cosa más. Y hay que ver si eso tiene que ver con el Tribunal Contencioso Electoral o con el Consejo Nacional Electoral. Le pongo un caso más. Presente, vigente, colega de ustedes. Quieren dejarlos en 19, no en 20. A Carlos Vera Mora no le abren 139 actas con las cuales se prueba que quien entra, creo que en cuarto lugar en Manaví es él. Y ustedes no van a enjuiciar políticamente este CNE. A ver, perdóneme. Ya anunciamos que se tiene que cumplir con el deseo del pueblo plasmado en las urnas. Ya dijeron que lo respaldan. Estamos esperando. Mi problema es no van a enjuiciar a ese CNE que hace esto. Si hay actos que meriten un incumplimiento de funciones, lo vamos a hacer. Este no es un acto que amerita un incumplimiento. Pero entiendo que hay un debido proceso, pues, Carlos. ¿Usted quiere que vayamos al juicio político sin que se cumpla el debido proceso? Los plazos se cumplieron. Acaba de salir la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Por eso es que le digo que hay que ver quién es el culpable. Si el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral. En la mecánica, y discúlpeme, yo sé que usted quiere que le diga que sí, pero esa no es la respuesta. La respuesta es, quiero que usted me explique veamos el debido proceso y en base al debido proceso tomar una decisión, pero no ha acabado el debido proceso. Yo no quiero convencerlo. Usted no es un hombre endeble que por un cuestionario mío va a cambiar de posición. Yo quiero entenderlo, nada más. Soy un hombre íntegro y si hay causales se lo enjuicia y si no las hay, no se lo enjuicia. Yo creo que hasta donde sea usted es un hombre correcto. Así es. Sin duda. Gracias, Carlos. No estaría aquí al frente ni lo miraría a los ojos. Hay algo más que dijo Henry Krempfer recién, en Ver a su manera.
Se los muestro para proseguir la conversación. Yo creo que hay que definir las cosas puntuales de los ejes de trabajo, porque son dos cosas diferentes. Usted se va al detalle de la propuesta. A ver, nosotros tenemos básicamente 4 ejes de trabajo que hacer en la Asamblea para poder llegar a acuerdos sobre esto. Primero, ¿cuáles son los proyectos pendientes que tenemos en este momento en la Asamblea Nacional que no pueden, dejamos quedar muertos, que no pueden estar en una inconsistencia dinámica y que hay que seguirlos promoviendo en la nueva Asamblea? ¿Rematar o archivar? Pero es lo correcto. Ya, Eso 1, 2. Tenemos que cumplir con la propuesta de campaña, pues hemos ganado en la alianza la presidencia del país y el Poder Ejecutivo, hay que cumplir. Esa propuesta de campaña, ¿cómo se cumple? Hay cosas que son solo del Ejecutivo, hay cosas que son del Ejecutivo. Hablemos solo las del Legislativo. Las del Legislativo y hay cosas que son mixtas. La propuesta de campaña presupone una mayoría estable. Punto a punto, Carlos. Habrán cosas que el señor esté de acuerdo conmigo y habrán cosas en que no esté de acuerdo con nosotros y a lo mejor hay otra gente que sí esté de acuerdo. Para nosotros tenemos no he dicho una mayoría incondicional y absoluta. Nosotros la mayoría legislativa debe ser respetada por el Ejecutivo con diálogo constante. No hacer como este que obtuvo una mayoría, decidía y preguntaba después. Nada es rígido, por eso digo, con la flexibilidad del caso tenemos que cumplir la propuesta. ¿El tercer eje cuál es? El compromiso, no la promesa, el compromiso de campaña. ¿El tercer eje? Las demás necesidades que son propuestas también del propio partido Creo a través del plan de gobierno del propio presidente Guillermo Lasso y el partido Creo. Y las demás, pues, las que tenga el señor, que son respetables, las que pueda tener Revolución Ciudadana, que representan el 40% de la población. Bien, cuando volvamos en detalle lo que acabamos de escuchar, pero solo les hago notar ahí que hay un punto que no guarda relación, aunque tampoco se opone, con lo que él explicó que sería la mecánica de lograr una alianza legislativa, porque no hemos tocado ese punto. Proyectos pendientes, ciertamente, dando por descontado que la ley de defensa de la organización pasa, porque usted ha sido legislador actuante, de los que recuerda, ¿qué proyectos pendientes deben continuar, los más urgentes, y cuáles se deben desechar? Bueno, hay como 14 propuestas de diferentes legisladores en materia laboral. El Código Laboral hay que reformarlo. El Código Laboral hay que reformarlo porque hay que expandir el horizonte laboral de la gente, no siendo ni precarización, ni teniendo retroactividad, ni siendo regresivo. Es decir, aumentar los derechos de los trabajadores, pero darle esa oportunidad de tener 1.5, 1.3, 1.8 empleos, teniendo las cargas sociales, digamos, aumentar proporcionales. Los derechos, no, respetar los derechos vigentes. No, es que hoy están coartados. ¿Usted piensa aumentar los derechos de los trabajadores? Es que está coartado el derecho, por ejemplo, de un trabajador. Hoy en día está coartado el derecho a tener la opción, por ejemplo, de trabajar por hora. Si ya tiene un trabajo estable. Claro. Entonces, adicionalmente en otro trabajo o en ese mismo trabajo. No, en otro trabajo. Yo no sabía que eso está coartado. El trabajo por hora está coartado, inclusive en el mismo trabajo. O sea, la contratación por hora está prohibida. Eso es una coartación de derecho, pues. Okay. Entonces hay que hacer una reforma ahí. Qué interesante, ¿no? ¿Qué visión tan diferente? ¿Qué otro tema? Correcto. Se han presentado temas conforme a la seguridad social. Por ejemplo, el manejo transparente de las inversiones, de los excedentes de la seguridad social en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Que es distinto al tema que usted planteaba hace un rato, que es no disponer de los discursos como botín. Exactamente. ¿Qué más? Hay cosas que se han presentado para el manejo del Banco Central, como por ejemplo, hoy se dice que el Banco Central no puede invertir en papeles del gobierno. Correcto, así está en la ley. Pero si mañana le da plata al gobierno y lo registra como una cuenta por cobrar, hay que cerrar ese hueco. Hay que cerrar ese hueco porque no queremos la metida de mano al Banco Central de ninguna manera. Hasta allí nomás. Con el resto de lo que Henry Klonfle tiene que decir, que es mucho todavía, volvemos enseguida. Tus tarjetas Pacificar, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Más con Henry Klonfle sobre una alianza legislativa que no puede ser con todos ni para todo. Cuando volvamos. Más unidos, más seguros, con trabajo,
Procedimos a esta reveladora entrevista a Henry Kronfle, reelecto diputado nacional por el PCC a la Asamblea. Esta vez fue en primer lugar, la vez anterior fue en segundo lugar. La vez anterior fue Cristina Reyes, Henry Kronfle, Paula Vintimilla. Ahora Henry Kronfle es el primero, la segunda es Natalie Viteri. Natalie Viteri. Bien, no me he olvidado. Estamos desde el piso 33 del Bankers Club, para quienes me siguen preguntando desde dónde es esta maravillosa atalaya. Quienes quieran, hay una oportunidad de hacerse socios imperdible. El costo es pagadero en 18 años sin intereses. ¿Ya? El valor es de 14,000, la cuota mensual más o menos de 180, de los cuales 36 pueden usarlos en efectivo, es decir, que más o menos pagan $140. Y esto es mucho más que un club, es un centro de trabajo y de tratamiento. La unidad móvil de Ecuador en vivo es la que nos permite estar con ustedes semana a semana. Retomemos lo que estábamos discutiendo hace pocos instantes. Ok, definido todo lo que usted ha esbozado sobre cómo debería ser esta alianza, ¿con quiénes cuentan hasta ahora? Bueno, tenemos definido una alianza con el partido Creo, por supuesto, vamos a hacer una alianza parlamentaria, Partido Social Cristiano Creo. Hablemos en serio. Independientes. Ay, por Dios. Bueno, eso es en serio. Pues, ¿Independientes, no los 13 independientes? 11. 11. 11 independientes, ya están con nosotros. No tengo autorización por decir nombres porque tengo que respetar eso, pero 4 personas de la izquierda democrática también han venido a hablar con nosotros. No sé en qué va a quedar eso. Correcto. Estamos en esas conversaciones. Entiendo que 4 personas también de Pachacutic han venido a hablar con nosotros y estamos también dialogando con los bloques, tanto de la izquierda democrática como Pachacutic como de la UNES. Ares. UNES es que UNES, se llama, perdón. UNES. Usted dijo Ares, pero es 10,000 UNES. veces, no sé por qué, Es perdón. UNES. Es UNES. Ares Rights, es la empresa que bajaba los contenidos de YouTube que no le gustaba a Correa, de la UNES. La Disculpen UNES. ellos, ya. La UNES. Entonces, hemos conversado con todos y vamos a ¿Con conversar con cuántos todos. de la UNES ha conversado? No, ¿con quiénes? 3 personas. Ya. ¿Cuáles son las expectativas de ellos? ¿Qué les dicen? Bueno, ellos lo que plantean es, señores, nosotros no queremos aquí una persecución. Bueno, señores, nosotros hemos sido claros. Creemos en la independencia de poderes del Estado. No creemos en la politización de la justicia, creemos en la fiscalización y que la justicia haga su trabajo. Ese tema no es parte de una agenda realmente nuestra. Ustedes, y jamás lo haríamos de esa manera. Porque ustedes sí han sido así hasta la incomprensión. Hay gente que nunca ha comprendido ni valorado esa posición de ustedes. Ustedes. Así es. Cierto. Así es. Pero el resto de elementos de la alianza, también descarto de esa línea, creo. Creen que esa cuestión es importante. No la persecución, el respaldo a los poderes seccionales que han llevado adelante lo que son juicios por corrupción, donde hay sentencias en firme ya. Lo que le han dicho estas personas de UNES con quienes ustedes han conversado, ratifica lo que yo les decía a ustedes al principio. Esa es la prioridad de ellos número 1. Es eso o nada. En la medida en que no haya una señal, ya no de ustedes, porque la justicia no pasa por lo legislativo, sino del Ejecutivo en esa línea, olvídense de nosotros y pónganse en los cinturones, señores. Vamos a volar. Yo no quisiera intervenir en lo del Ejecutivo, por respeto, Carlos, porque a mí tampoco me gustaría ahorita que el Ejecutivo venga a decir qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Son aliados y no quiere intervenir? No, a ver, ¿No quiere opinar? No joda. O sea, está diciendo que van a ser partícipes y deberían ser para poder cumplir la plataforma de gobierno. Ahora, yo no quisiera intervenir. No. Si usted es presidente de la Asamblea, ¿sabe que le va a tocar? Pero por supuesto. Hablar todas las semanas con Guillermo Lazo, por lo menos. ¿Sí? Coordinemos esta vaina. Una cosa es coordinar, otra cosa es intervenir. Es una cosa diferente. Coordinemos. Coordinemos, sí. Intervenir. Completo, por favor, no me lo mandes así. Imagínese que Henry Kronfle intervenga en decisiones del Ejecutivo, pues que coordinar, sí. Y daré mi punto de vista cuando me lo pidan. Correcto. Y me pararé firme cuando no esté de acuerdo en algo. Y aun cuando no se lo pidan, exacto, y aun cuando no se lo pidan. Diré, a mí no me parece esto y el otro. Correcto, claro. Por eso es que el acuerdo en la alianza decía, mantendremos nuestras convergencias y mantendremos nuestras divergencias o diferencias. Eso dice, está por escrito, Carlos. Lo recuerdo bien. Okay, entonces, por favor, dejemos eso claro. Bien. ¿Qué es la gobernabilidad? Regresando a lo que usted me preguntó. ¿Quién no quiere una agenda para reactivar la economía? ¿Quién no quiere una agenda para tener un sistema de salud que ha demostrado ser un desastre, más aún en la pandemia? ¿Quién no quiere una agenda de seguridad? ¿Quién no quiere una agenda de reactivación del campo ecuatoriano, todo el sector agropecuario? ¿Quién no quiere una agenda en la lucha contra la corrupción? Entonces, esos ejes
Revolución Ciudadana también los quiere. No, no los quiere. Yo sí creo que ellos quieren una reactivación económica, porque no pueden estar en contra de lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Explico por qué. Eso es lo que dicen ahora que han sido derrotados, Henry. Y es por una cosa muy sencilla. Si ellos consideran que el modelo de ustedes que apoyan de Lazo, que el proyecto político de ustedes va a arruinar este país, es un fracaso, lo va a entregar al capital, va a empobrecer más a la población, no pueden querer que ustedes tengan éxito, pues primero, si es por principio y definición por eso. Y segundo, por conveniencia política, porque ¿sabe qué? Si ustedes tienen éxito, ellos no vuelven. La mejor forma de que no vuelvan es que ustedes tienen éxito. ¿Y usted cree que los van a apoyar a que tengan éxito? ¿No vio lo que pasó con Macri? Yo no estoy diciendo que ellos quieran el éxito de nosotros. Yo quiero que ellos también tienen sensibilidad frente al pueblo ecuatoriano, pues, Carlos, por favor. Pero ellos quieren lograr eso con la fórmula de ellos, no la de ustedes. Pero es que lo que hemos derrotado en las urnas no es un partido político, es una forma de administrar, es una forma de gobierno. Es un modelo lo que hemos derrotado, no un partido político. Ya. Y yo me acuerdo lo que le dije y no lo voy a repetir. El partido político está vivo. El modelo de administración de ellos, el pueblo ecuatoriano no lo quiere. Ok. Por favor. ¿Cómo hacer que el modelo prevalezca? ¿Cómo hacer que se entienda eso, Henry? Con gobernabilidad, pues. Volvemos al tema. ¿Y cómo es la gobernabilidad? Aterrizando. Nosotros no podemos tener debilidad, Carlos, para que el primer paso para construir la agenda de reconstrucción, como lo he dicho, del país, el primer paso sería una debilidad de no poder tener gobernabilidad para poder cumplir con esa promesa. Pues. Ya, vamos de con ahí eso. que nosotros hemos dicho públicamente, nosotros también tenemos derecho a la presidencia de la Asamblea y a dignidades dentro de la Asamblea. ¿Por qué vamos a renunciar a eso? Vamos a eso. Más de 40 asambleístas ahorita dentro de la alianza. Ya, pero el primero, dentro de la línea democrática que a ustedes los apoyó, ustedes ganan con muchos votos que eran de Yacu Pérez de Pachacuti. En provincias de la Sierra donde hay gran población indígena, Guillermo Lazo gana. El voto nulo no lograron que sea avasallador los indígenas, si bien llegó a un 17% cuando antes estaba por el 10%. Ya, lo lógico no sería que Pachacutic en esta alianza presida la asamblea. A ver, no, eso no es lo lógico. Son la segunda fuerza. Y son la primera fuerza democrática. ¿Por qué la segunda fuerza? Sigo sin entender eso. La segunda fuerza de la Asamblea y la segunda fuerza política ¿Por del qué? país. Si nosotros tenemos 31 asambleístas en la alianza, ¿por qué son la segunda fuerza? Ah, en alianza cualquiera es primero. No, pues que nosotros fuimos a la presidencia en alianza y estamos en la asamblea en alianza. No, pues no fueron. Y fuimos con el sello del Partido Social Cristiano. No fueron en listas conjuntas, pues. No fuimos en la listas. asamblea fueron en listas separadas. No fuimos. Ahora se inventa que son el bloque de 32. ¿Y no somos eso? Si somos una alianza. Eso, ¿Y qué somos entonces? No, son un bloque unido de dos bloques distintos. Pero estamos en una alianza, pues, Carlos. Pachacutic tiene 29, 27, 28. 28. Así es. Son la primera fuerza política democrática. La primera fuerza política de la asamblea. No, la primera fuerza política democrática. UNES. No. Bueno, UNES no es democrático, bueno, Henry. 47% de la población no es democrática en el Ecuador. UNES no, eso es distinto. Okay. Lo apoya. UNES que apoya a Chávez, ¿es democrático? ¿UNES que dice que en Venezuela hay democracia, es democrático? Bueno, pero aquí no hubieron elecciones. Eso no primó la democracia. Entonces aquí sí hay democracia. No. Otra cosa es que sea el partido único de Cuba o el manejo de Venezuela. Esos son dictadores, perdón. Aquí sí ha habido democracia. Una cosa es que... ¿Usted no se ha sentido en democracia en este proceso electoral? ¿Yo? Sí. Las pelotas, para nada. ¿Usted no cree que hubo democracia en este proceso electoral? No se lo Yo voy a estoy en explicar. desacuerdo con usted. Para nada. No, y lo que conseguimos fue por la presión que se ejerció también por parte de ustedes en ese CNE correísta, que la señora... O sea, ¿usted cree que están manipuladas las elecciones? No, esta vez fueron transparentes. Entonces hubo democracia, pues, Carlos. Pero ¿sabe quién demostró que fueron transparentes? Su control electoral. Y como sabían que había ese control electoral, los tenían del cogote, decimos. Y como dijimos ahora, en la impugnación que han hecho, solo son 832 votos los que se están quejando. O sea, vamos a hacer un parapeto por 832 votos en esas actas que representan más de 42.000 votos de diferencia en las actas que han impugnado. Ya ve a dónde van, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? No revertir el resultado porque es imposible. Quieren crear sombras sobre un triunfo que fue legítimo. Pero queda peor con cuando esa no tiene gente, la razón. Claro que quedan peores. Cuando no tiene la razón, queda peor. Es que no todo el mundo piensa, discierne y ve lo que usted... La mayoría de la población va a decir, sí, los engañaron, pero con fraude. Con esa gente van a lograr una alianza. Pero ya se aclaró eso, que cuáles son las diferencias en los votos, para Carlos. Usted y para mí se aclaró, para el gran público no se aclaró. Carlos, escúcheme. Cuando usted publicita algo malo, se entierra más. Entonces, publicitar algo malo no es bueno. Entonces, publicitar que se han robado las elecciones, cuando en la diferencia de las actas, que dicho sea de paso, son las del Consejo Nacional Electoral, ni siquiera son las de ellos, hay 832 votos. Cuando el 1%,
Cuando hay diferencia del 1%, usted no puede impugnar las actas y el 100% de las actas que han presentado para impugnar están dentro del margen del 1%. Así es. Se entierra más. Vi el comunicado que ustedes pusieron. Se entierra más. Vi el comunicado. Ahora, mi pregunta era, si no quedó clara, ¿por qué les resulta más fácil hablar a ustedes con UNES que con Pachacuti? No resulta más fácil, nos resulta igual. ¿Cómo me responde, no? No resulta más fácil. No, me resulta más fácil, no me mira. No, lo veo en los ojos, nos resulta igual. ¿Resulta más fácil a ustedes hablar con UNES que hablar con Pachacuti? No nos resulta más fácil, nos resulta igual. Nosotros vamos por una agenda de construcción del Ecuador para resolver los problemas ecuatorianos. ¿Quién se une a esa agenda? Bienvenido. ¿Quién no se une a esa agenda? No pasa nada. La pregunta es, pero tenemos que lograr que se una la mayoría a esa agenda. ¿Son iguales Pachacuti e UNES? No son iguales, Carlos. Ok. No son iguales. Unos son más orgánicos que otros piensan más cercano a nosotros que otros. Nadie es igual. Vamos a lo siguiente que hablamos recién con usted en ver a su manera. Nosotros hemos conversado ya de una alianza parlamentaria puntual con Creo, lo cual nos pone con sobre 30 asambleístas. Eso es normal, está bien. Más, no se sorprenda que en estos días comienza a fluir de los independientes y de otras contiendas políticas más, okay. Y de otras contiendas políticas. No se sorprenda que nos llamen ya. Y que quieran unirse al proyecto político, porque siempre pasa ese tipo de cosas. Y no me sorprenda que se quiera unir la izquierda democrática, cuyo líder Javier Herbaz dijo que votaba por Javier Lazo. Así es. Y ahora porque Pachacuti dice que votó nulo o impulsó el nulo, ¿ustedes están bronqueados con los indígenas? Yo no estoy bronqueado con nadie, déjame decirle algo. El nulo no es, por más que los dirigentes de esos movimientos indígenas hicieron propuestas para votar por el nulo, la votación en el país se dio en su gran mayoría en el movimiento indígena por Lazo y por una sencilla razón. Y le voy a explicar por qué. Con mayor Porque razón. hay indígena y hay indígena campesino. Cierto. Y el campesino quiere pues semilla de alto rendimiento, quiere pajuelas de alta calidad, quiere pesca, quiere ganadería, quiere acuacultura. Con mayor razón. Entonces, con mayor razón. Las bases indígenas apoyaron a Lazo y ahora le van a dar yuca a los indígenas. ¿Y por qué le vamos a dar yuca? No le vamos a dar Porque yuca. usted lo está excluyendo de esa conversación. Mencionó a Creo, mencionó a los independientes, mencionó a la izquierda democrática. Pachacuti no existe. ¿Cómo no existe? Lo tengo aquí al lado del señor de Pachacuti. Por supuesto que existen y son parte importantísima del Congreso. Sacaron 27 votos. Perdóname. Me has hecho reír, Carlos. Esto fuera serio. ¿Cómo que te chiste? No estoy Eso fuera serio. Qué pena que tú no veas tus entrevistas. A ver, no lo he visto. Bien, ahí tienen. Ya está resuelto el tema de por qué PSC podría o debería ser el primero para las dignidades legislativas. Suma Henry Kronfeld los 32 asambleístas de la alianza. ¿Quién el segundo? Pachacuti, Izquierda Democrática, UNES. Hay que estar abierto porque hay 2 segundos. No hay un segundo, hay 2 vicepresidencias. Pero acuérdense que eso no es solo lo importante. El Consejo de Administración Legislativa es sumamente importante porque esa es la puerta de entrada a los proyectos en la Asamblea. Bien, de eso vamos a hablar cuando prosigamos. Fíjense lo complejo y lo avanzado que a la vez está esta negociación de una mayoría legislativa. Cuando no respetas el distanciamiento, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0154. CNE, Elecciones Generales 2021. Más, con la reveladora visión de Henry Kronfeld de cómo si es posible lograr una mayoría legislativa racional e inédita, cuando prosigamos.
Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Proseguimos esta entrevista veraz con Henry Kronfle, asambleísta nacional reelecto por el PSC, esta vez primero en la lista. En el periodo anterior fue segundo en la lista, 48 años, dirigente gremial, casado, 25 años, quien acaba en los 3 bloques anteriores de dejar muy en claro sobre qué base, para qué y cómo una mayoría legislativa tan singular como la que acaba de describir. Y estamos en la parte de las dignidades. Y cuando hablamos de la vicepresidencia, recordó que hay 2 vicepresidentes y que también es importante la composición del CAL, porque de ahí, que es el filtro legislativo, se ve qué ocurre con la fiscalización y con la legislación en la mayoría de casos. Están pensando en un vicepresidente de UNES, primero o segundo, y en uno de Izquierda Democrática o Pachacutic, primero o segundo. ¿Los unos y los otros aceptarían una composición así de presidente y 2 vicepresidentes? Es lo que estamos conversando, no se ha llegado a un acuerdo. Si te diría que ya aceptarían eso, pues ya hubiera un acuerdo y estamos trabajando con ellos y haciéndoles entender que no solamente eso es lo importante. Tú has mencionado nuevamente el Consejo de Administración Legislativa, y para la gente que nos está viendo, el Consejo de Administración Legislativa es donde se califican o no los proyectos que se tratan dentro de la Asamblea Nacional. Y esa composición del Consejo de Administración Legislativa tiene que tener representación, por supuesto, de todos los partidos, además de las autoridades. Ya, manejemos una hipótesis, coherente con lo que usted ha dicho. Si primer y segundo vicepresidentes son ID y Pachacutic, hasta luego UNES, ellos quedan fuera con algún puesto o incidencia en el CAL que tienen que tenerlo automáticamente, lo cual no es ninguna concesión, porque son la principal fuerza legislativa. Si UNES es primero o segundo vicepresidente y el otro es o ID o Pachacutic, uno de los dos, o Pachacutic o ID, queda fuera. Y TRAC, chao con su alianza. ¿Cómo manejar esas disidencias? Interesante la pregunta, Carlos. A ver, políticamente no concibo, y esto es un tema personal, y creo que vas a coincidir conmigo porque es un análisis de razón, no un análisis político. Si mañana existe una alianza entre UNES y Pachacutic para tener una mayoría absoluta, es decir, pasar de 70 votos, ¿qué quiere decir? Que Pachacutic se unió a la UNES para hacerle contra el gobierno, no pasar una gobernabilidad en el Ecuador, no poder cumplir con el compromiso de campaña, mientras su gente, la Sierra Central, votó abrumadoramente por el proyecto de gobierno. ¿Tú no crees que esa persona que está representando al pueblo ya estaría yendo en contra del pueblo en ese sentido, teniendo la representación en la Asamblea? Políticamente, ¿quién se entierra ahí? Pachacutic. Porque Pachacutic, en vez de ser parte de la gobernabilidad, que es lo que sus bases quieren, y por eso votaron en la Sierra Central por Guillermo Lasso en la segunda vuelta, estarían siendo contra de la gobernabilidad, la ingobernabilidad. Entonces yo no lo veo eso ni políticamente ni en la razón de ser de por qué esos representantes están ahí. Esa parte a mí no me tiene preocupado, esas amenazas que vamos a hacer esta mayoría para hacerla contra. Segundo, el pueblo ecuatoriano castigaría eso de manera rotunda. Porque ¿qué es lo que quiere el pueblo ecuatoriano? Un cambio de modelo. Y para ver un cambio de modelo tiene que haber una mayoría que no represente lo que representaba el pasado. Que incluya a la vez ciertas causas que Guillermo Lasso acogió de Pachacutic. Por ejemplo, no minería en donde se comprometan sus fuentes de agua. Correcto. ¿Verdad? Correcto. ¿Ok? Defensa a ultranza del medio ambiente sin que por eso el extractivismo cese, sino que sea un extractivismo responsable. El manejo del agua responsablemente en el país, que es algo que para ellos es fundamental. Veamos la otra consideración. Si usted se hace, me miente, y hasta ahora no me ha mentido. Usted es una figura emergente del PSC. Es una carta a futuro que pesa ahora como pesan Susana González, Juan José Yunes, Henry Cucalón, César Ron.
Si usted es presidente... Y otros, Cynthia Viteri no la deja fuera. Creo que es una carta también importante del partido. Y hay más, ¿ah? Hay gente, Luis Fernando Torres, por ejemplo. Yo no acotaría pocos nombres. No como emergentes. Cynthia es una figura vigente, no emergente. Emergente es el que surge de repente en una coyuntura, claro, esta cuestión. Nueva. Bueno. Refrescante con perspectiva presidencial. Su futuro político se arruina si es presidente de la Asamblea. Porque podría ser un legislador fulgurante desde la base de la Asamblea. Y el presidente normalmente tiene la posición de conducir, de muñequear, de manejar, pero no. Acuérdese el caso de Febres Cordero. Así. ¿No arruina su futuro político ser presidente de la Asamblea? Carlos, si comenzamos con cálculos personales, cada uno de nosotros que estamos en el servicio público, entonces lo que nos interesa son nuestros intereses, no le interesa el país. Bueno que lo diga. Yo no estoy aquí para cálculos políticos. ¿Y sabe cuál es el mejor cálculo? Hacer un buen trabajo. Así es. Los réditos vienen sólidos. Así es, Carlos. Mientras más cuida la proyección, menos se da. Así es, Carlos. Los que mucho han calculado nunca llegaron a ser. Así es. Ok. Última pausa y volvemos con la parte final de esta entrevista a Henry Kronfeld. Cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarilla salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0155. CNE, Elecciones Generales 2021. Últimas preguntas para Henry Kronfeld, legislador reelecto del PCC, sobre la mayoría que se está dando en la Asamblea, o para la Asamblea, en la parte final. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Parte final de esta entrevista veraz al ingeniero Henry Kronfeld, asambleísta nacional reelecto sobre el PCC, que ha dado una serie de claves sobre por dónde va o debería ir una mayoría legislativa que impulsen ellos. Ahora, veamos un evento contrario. ¿Qué tal si Guillermo Lasso empieza a desviarse de la propuesta? Y lo digo porque uno de sus legisladores acaba de dejar en claro, por algo fue gobernador de Correa y por algo quiso meter presos a gentes que en algún momento, cuando él era gobernador, quemaron las fotos de él abajo y dijo: yo pongo el pecho por Correa, y yo sé por qué lo digo públicamente. Ha dejado muy en claro entrever que estamos, habló en plural, no dijo estoy, considerando la revisión de procesos, que ahí hay variables jurídicas y políticas, y diciendo muy claro que la estabilidad podría significar, y esto ya es una deducción lógica de lo que dijo, ese tipo de concesiones. Sí, ya sé que la Asamblea no indulta, no da amnistías, que el artículo no sé cuánto lo impide, etc. Pero esto evidencia que a Guillermo Lasso se le metieron una cantidad de topos, como decía Hernán Pérez Duz el martes, un artículo del Universo, que pueden ir en sentido contrario a lo que ustedes han peleado. Es decir, a que nadie meta mano, ni a favor ni en contra. Que eso sea un tema de la justicia. ¿Qué pasa si en aras de la estabilidad, ya no de la gobernabilidad, Henry? La estabilidad significa impedir una conspiración como la que se sufrió aquí en octubre del 2019, que fue eso, una conspiración. Se empiezan a hacer una serie de concesiones en esa línea, porque este señor, por el presidente electo, no ha sido desmentido, y por el futuro gobierno tampoco hay un comunicado. Él fue el que se desdijo, él fue el que se equivocó, el que se disculpó, y de paso no dice que se equivocó, dice que nosotros malentendimos. O sea, somos unos brutos que no entendimos, yo entre ellos, las palabras que dijo, ¿ya? O somos uno mala fe que está sufriendo cualquier cosa, o lo que es mejor. Ahora somos odiadores porque nunca hemos dejado de criticar la corrupción y de pedir justicia. O sea, para que se lleven lo que sea y para que no haya justicia hay que estarse callado. ¿Qué pasa si hay un giro
Así. ¿Y sabe con qué antecedentes se lo pregunto? Ya lo hizo Macri. Macri grabó con una plataforma y luego cedió a las presiones de Cristina. No necesito reseñar las concesiones que hizo ni cómo terminó eso. ¿Qué pasa? A ver, no quiero darle la vuelta a la pregunta porque nunca ha sido mi estilo y jamás lo haré. Tengo que ser sincero con usted y con la audiencia. No he escuchado la entrevista. Lo que sí he escuchado es que lo han sacado de contexto dentro de ella. No estoy diciendo que con eso no quiso decir lo de fondo que usted está diciendo. Yo la reproduje entera, por si acaso, ya, en ese fragmento, y la voy a ver con en mi muchísimo programa, gusto. partiendo desde la pregunta que le hace Anderson Boscan, porque hay que saber a qué responde la cuestión. Pero vamos a lo de fondo más allá de la persona. Lo de fondo es, ni los indultos ni las amnistías son temas del Poder Legislativo. Eso es lo primero. Lo segundo, he sido claro y hemos sido nosotros como alianza y como partido que no vamos a politizar la justicia. No van a haber concesiones políticas para direccionar la justicia de ninguna manera, porque si somos fiel creentes de la democracia y de la institucionalidad, la separación de los poderes del Estado es una cuestión sine qua non que hay que respetar. Eso es lo segundo. Lo tercero, si se llega a desviar esto por ese lado, plasmaremos nuestras diferencias con el gobierno, tanto así que está puesto dentro de la alianza entre el Partido Social Cristiano y Guillermo Lasso para apoyarlo a la presidencia, que de existir diferencias, las vamos a hacer públicas. Esta podría ser una de ellas. Yo no creo, y no quiero salir aquí como defensor, pero conozco muy bien a Guillermo Lasso. Sé que es un hombre democrático, es un hombre que entiende muy bien la problemática del Ecuador, es un hombre preparado. No es cojudo, discúlpeme que se lo diga con este tono, no es ningún hombre cojudo para saber que podría ponerse en riesgo el cambio que ha logrado y el trabajo que ha hecho hasta este bueno. punto. Es más, digo, hay una cosa Entonces, a su favor. Usted fue de los hombres que siempre quiso tender puentes en quienes fueron enemigos hasta que hicieron la alianza. Así es, usted sabe muy bien ¿Y que... salió algún rato maltrecho por eso también? Así es, pero... Incomprendido. Pero no importa. Ya, ahora quiero su opinión. No importa. Ahora quiero su opinión, la suya. En aras de la reconciliación nacional que se reclama, en aras de que Guillermo Lasso dijo hay que dialogar con los 17 millones de ecuatorianos, ¿ya? En aras de cesar el conflicto, la polarización, la estigmatización, la enemistad entre ecuatorianos que son solo adversarios y no amigos. Su opinión. Si mañana por algún mecanismo se plantea un indulto o una amnistía para quienes dicen ser perseguidos políticos, ¿usted la apoya o no? Si es que las condiciones dan para determinar en materia judicial y públicamente que ha habido alguien que ha sido perseguido político, que puede ser de esa tendencia de la UNES o de cualquier otra, porque no me va a decir que solo ha habido perseguido político en este país de ese partido, no son las únicas víctimas de la persecución política que ha existido a lo largo de la historia de este país. Por supuesto que hay que conllevar el debido proceso de hacer justicia. Yo creo en la justicia, Carlos. Yo no creo que alguien que ha cometido un delito atroz por efecto de que los demás estén en paz no tiene que cumplir su condena. Eso yo no creo, Carlos. Yo creo que todos somos responsables de nuestros actos y tenemos que cumplir con la condena que nos determine la justicia. Entonces, si ha habido un caso de persecución política puntual y es comprobable, es público y está en la evidencia y, por favor, seríamos injustos decirlo preso, pero si las cosas están claras de que ha habido atropellos, de que ha habido peculado, de que ha habido violaciones a los derechos humanos, por supuesto que se condene. Henry, gracias por su presencia y por su franqueza. Gracias a usted. Ahí tienen ustedes una visión cabal del pensamiento franco de Henry Kronfle y de su visión clara de cómo puede y debe articularse una mayoría legislativa para cumplir lo que la mayoría del país prometió. Nos vemos la próxima semana. Transmisión simultánea, Max TV Online, Grupo Caravana 750 AM, T-Blue 88.9 FM, Radio Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.